descanso en el campo, donde no hay mucho que hacer y me puedo concentrar en leer, cocinar y jugar con mis hijas. Confieso que también hago cosas para el pod, pero tranquila, con tiempo y sin apuro. A mí me parece que se nota en el resultado final. Siempre todo con más tiempo y relajado sale mejor. Es esa mezcla perfecta de tener ganas de hacer algo y tener el tiempo suficiente. El trabajo de diseño también es una mezcla de cosas, donde se combinan muchos saberes. Por eso nos gusta charlar con gente que hace de esta mezcla algo rico, que vale la pena mirar con cuidado, o escuchar, en este caso. En mi trabajo en el ministerio, mi mezcla tiene mucho de inmigración, participación ciudadana y diseño. En el trabajo de Verena Conchieder se mezcla la tecnología, las políticas públicas y el diseño. Vamos a hablar de cómo la práctica del diseño puede ayudar a la creación de valor en el sector público a través de proyectos que usan inteligencia artificial. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Te querés presentar? Claro, bueno, me llamo Verena Conchieder. Soy una profesional en innovación y diseño para políticas públicas y trabajo no solamente en el sector público o digamos sobre las políticas públicas, pero también en el dominio, en el área de estrategia para las empresas privadas. Entonces, lo que me interesa son de verdad las preguntas de complejidad, de visión, de cómo establecer la visión para la sociedad del futuro, no solo del punto de vista de la política pública o digamos de una entidad política, pero también del punto de vista de una entidad del sector privado. Y decime una cosa, ¿qué estudiaste? Un poco de todo, de verdad. Bueno, estaba iniciando con gestión de empresas y ya en este bachelor de gestión de empresas, business, me estaba interesándome por la gestión del sector público. Entonces estaba ya tomando el enfoque de public management, gestión del sector público y también international y cross-cultural management. Entonces lo que me interesó lo que me interesa desde hace 10, 15 años son ya esta intersección entre sociedad, culturas, diferentes visiones y cómo empaquetarles en algo que llamamos estrategia para la sociedad. Y después estaba haciendo un máster en tecnología ambiental porque quería hacer algo más liderado y orientado por tecnología y eso estaba mezclado con política pública, international affairs, ¿no? Y después de eso me faltaba algo para que pueda conectar todas estas áreas para crear un poco de sentido por mí misma y eso he elegido el diseño. Service design, human-centered design, diseño centrado en las personas, en la sociedad. Y es lo que estoy haciendo hoy, de verdad. Bueno, estoy combinando la tecnología con diseño y políticas públicas y las consideraciones del sector privado en mi doctorado que estoy haciendo ahora a la Royal College of Art en Londres. Ok, y el doctorado es en diseño. Sí, hace parte de la escuela de diseño y del departamento de Service Design, diseño de servicios. Y bueno, lo que me interesa en mi doctorado es descubrir cómo el diseño, la práctica de diseño, puede crear valor o, digamos, ayudar la creación de valor en el sector público, haciendo estudios de caso sobre organizaciones internacionales o digamos sobre tipos de cómo hacer políticas públicas desde varias organizaciones internacionales. Perfecto. Y es una cosa, ¿cómo es que hablas tan bien castellano? ¿De dónde sos? De origen estoy de la región entre Italia y Austria, que se llama Val Pusteria en italiano, Valle Pusteria. Es la región fronteriza entre Italia y Austria.
Sí. Y no sé si conocen, pero se llama Tirol, es la región de las montañas. Y ¿Pero qué si te yo consideras las dos crecí cosas? allí. Más que todo, hago parte de este mundo y más que todo soy europea y bueno, mi corazón es italiano, creo, y tiroles, pero bueno, mi pasaporte es austriaco, pero ¿Y cómo es que hablas tan bien castellano? ¿Viviste en algún momento en algún país hispanohablante? también sí, en México y también, bueno, no viví en español, pero trabajando en organizaciones internacionales, estudiando gestión internacional. Bueno, es algo que me interesa, me gustan las idiomas, me gusta poder hablar en la lengua que la gente alrededor de mí está hablando y de verdad estaba más sensitiva ya a estas diferencias de idioma, de cultura porque justamente estaba creciendo en una región fronteriza europea. Ok, ¿y cuáles son tus casos? ¿Me vas a contar alguno? Sí, claro. Bueno, el primero que hice ya ha sido con el laboratorio de innovación de la Comisión Europea, que se llama EU Policy Lab. Están basados, como también las instituciones, la mayoría de las instituciones europeas en Bruselas. Y bueno, estaba allí en el arco en un periodo de 2 años para dos on-site más breves para captar impresiones de cómo este laboratorio está trabajando, qué están intentando hacer con el diseño, porque ya antes, digamos, en el día de hoy está ya un poco más difundido, pero en el año 2015 ha sido de verdad solamente el inicio del diseño en las políticas públicas y también un poco el inicio de estos equipos de innovación en las políticas públicas. Antes de entrevistarte a vos, te comento que entrevisté a Alejandro Rancati, que trabaja también en el EU Policy Lab, y él nos estuvo contando sobre cómo están desarrollando herramientas justamente para innovación social, para que empresas puedan entender el impacto ecológico y el impacto social. ¿Tuviste algo que ver con esas herramientas también? Sí, bueno, con Alessandro estaba trabajando sobre otras cosas, no directamente en estas herramientas para el sector privado, porque estaba allí para captar mis datos, para hacer mis entrevistas, para hacer mis observaciones, participatory observation, ¿no? Las observaciones cuando tú de verdad estás haciendo parte de un grupo, de un equipo, y donde estás también trabajando y contribuyendo al equipo. Es digamos, mi enfoque del estudio de caso que he tomado. Ahí estaba trabajando más sobre el primer encuentro de los laboratorios de innovación en las políticas públicas de Europa, que se llamó algo como un evento desde el Policy Lab para otros laboratorios de innovación en Europa. Ha sido el primer encuentro y ha sido también digamos, una ayuda para lanzar proyectos en la Comisión Europea con diseño. Y un año después hice mi segundo tiempo allí para hacer mi colección de datos. Estuve analizando unos de estos proyectos y cómo han avanzado en un año, lo que estaban pensando los servidores públicos de la Comisión Europea que estaban contractando, ¿no? Más o menos el laboratorio. Entonces, no ha sido este trabajo para las empresas en el sector privado, pero más el primer proyecto para servir a los funcionarios de la Comisión Europea con diseño. O sea, como que ellos tenían a alguien que era como semi externo, que estaba mirando cómo avanzaban su propio trabajo y los ayudaba como a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Digamos que ha sido un poco más aplicado que eso. Estaba analizando es verdad, porque nosotros podemos, digamos, hablar de los laboratorios en el sector público como una especie de equipo de servicio, ¿no? Como si fueran consultadores para la innovación en el sector público,
por lo menos es como veo yo los laboratorios de innovación, los equipos de innovación hasta el día de hoy. Yo lo que estaba realizando es de verdad cómo esta práctica de diseño en el sector público, digamos, cómo estaba comunicada, cómo estaba utilizada en ciertos proyectos y cómo estaba también valutada, ¿no? Por la gente que sobre todo por la primera vez en el año 2016-17, cómo estaban aplicando estas prácticas y qué pensaban de estas prácticas, ¿no? Y es por eso que estaba diciendo mi doctorado de verdad mira a entender este lado de cómo el diseño en el sector público puede ayudar a añadir valor público desde lo que están haciendo las entidades como una Comisión Europea o también para mi segundo estudio de caso, el Foro Económico Mundial. Ok, entonces te lo tengo que preguntar. ¿Tenés alguna respuesta para esto de cómo el diseño puede ayudar a añadir valor? Sí, claro. Digamos, una cosa muy, muy positiva para mí, una cosa sorprendente, ha sido que el diseño de verdad ha sido muy bienvenido. La gente que estaba por la primera vez confrontada con estas metodologías, con las herramientas, estaba muy abierta para utilizar estas herramientas. Y lo que para mí está diciendo esta observación es que la gente que está trabajando en el sector público de verdad quiere proponer las soluciones nuevas, más adaptadas para resolver los problemas que están resolviendo. Entonces, nosotros tenemos una imagen muy negativa, casi negativa de las personas que están trabajando en la administración pública y yo de verdad no creo que estamos diciendo algo como no están trabajando, no quieren avanzar, no quieren ser creativos, mientras que yo no creo que este sea el caso, es más el contrario. La gente que está trabajando en las administraciones públicas, en las organizaciones públicas, y yo también lo hacía, tiene que enfrentarse a recursos de verdad limitadas. La única fuente de las finanzas son los impuestos, ¿no? que están recibiendo, la parte de los impuestos que están recibiendo para avanzar los proyectos. Tienen que presentar muy bien lo que querían avanzar porque están en competición con otros departamentos para estos recursos muy, muy raros. Y de verdad tienen que ser también muy abiertos para manejar varios actores, porque son estos actores que van a permitir que puedan avanzar o no, y cómo con la solución a un problema que querían solucionar, ¿no? Entonces, para mí son entrepreneurs, como también otras personas que encontramos en el sector privado, solo que están trabajando con limitaciones todavía más precarias, por lo menos en mi opinión. Está bien, pero ahí vos no me contestaste cuál es el valor del diseño. Me dijiste que la actitud de los funcionarios públicos es muy abierta y que ellos están muy permeables a adoptar prácticas de diseño o prácticas que trae el diseño. Pero el valor del diseño, ¿cuál es? Bueno, el valor es que, son cosas que no estoy diciendo yo, son cosas que me dicen mis datos, que me están diciendo experiencias en varios lugares y en varios eventos. Pero lo que estoy segura que la aplicación del diseño público en el sector público pueda ayudar a cerrar dos mundos, el mundo de la realidad de la gente, de la sociedad, con el mundo de la toma de decisiones en las instituciones políticas de política pública. Y estas instituciones, en muchos casos, están de verdad muy lejos de la vida de los seres humanos. Y el diseño es una metodología para ya desde el inicio del desarrollo de un producto, por ejemplo, o del servicio, está tomando en cuenta, es algo que requiere esta persona para la cual estás diseñando. Y creo que una necesidad. Una necesidad, sí. Exacto. Y creo que esta necesidad a veces
en el sector público, tú la necesidad, si eres servidor público, la necesidad para ti no viene directamente o necesariamente directamente de la sociedad o de un ciudadano, pero viene de la necesidad de una persona ya en el sector político. Y entonces los intereses entre los partidos y la sociedad no están alineados siempre. Y lo que quiero decir es que la política pública puede elegir y necesita que elegir para quién está trabajando. ¿Están trabajando para una política de partidos o para una política de sociedades? Y ahí el diseño, en mi opinión, puede ayudar. Y el diseño, vos decís que ayuda a entender para qué está trabajando, si es para una política de partidos o para la sociedad. Exacto. Uh-huh. Y yo, diciendo esto, es algo como una teoría de estrategia, de gestión de estrategia, que se llama Open Innovation. Entonces la teoría de Open Innovation está diciendo, tú tienes para avanzar tu empresa, tienes que considerar también los intereses que no hacen de la gente que no hace parte directamente de tu empresa. Entonces tienes que ver, bueno, no los límites de tu empresa, pero tienes que considerar que tú haces parte de una sociedad, de un grupo de entidades. La teoría del extreme user, del usuario extremo, que hace parte de esta teoría de Open Innovation, innovación abierta, está proponiendo de verdad tomar en cuenta unas personas que ya están más avanzados que el resto del mercado y que saben ya antes del mercado qué va a querer el mercado. Y yo creo que también en el sector público tendríamos que ver a quién tenemos que mirar para saber cómo formular estas decisiones y estas políticas públicas. Y de verdad allí el diseño combinado con otras teorías que ya conocemos puede de verdad ayudar, en mi opinión, para cerrar sí, es algo como puede ser algo como un puente, ¿no? O sea, ¿vos te referís a otras teorías, a Open Innovation, o te referís a algunas otras teorías? Creo que Open Innovation con el usuario extremo hace también parte de lo que está proponiendo el diseño mismo, ¿no? La ciencia del diseño. Pero vos cuando definiste usuario extremo te referías como a los usuarios pioneros. Sí, exacto. Pero también usuario extremo se refiere a alguien, a personajes ficticios que, o sea, como una herramienta parecida a la herramienta de las personas en diseño, donde se crean personajes ficticios donde usan alguna especie de servicio o producto de una manera muy extrema. Bueno, no sé, de verdad, no sé si alguien más haya hecho este punto entre el usuario extremo de la teoría de Open Innovation y las personas que estamos creando en el diseño de servicio, en Design Thinking, por ejemplo. Yo creo que esto por lo menos no ha sido publicado, lo voy a publicar yo un día, espero, pero creo que podemos, por lo menos de lo que he visto, podemos de verdad crear una paralela entre este usuario extremo, como lo conocemos ya en teorías establecidas en innovación, en gestión de innovación, y lo que estamos haciendo en el diseño. Y, por ejemplo, lo que he visto también en la Comisión Europea es que con ciertas herramientas como por ejemplo Persona Cards, estábamos de verdad desarrollando un sentido de empatía, un sentido de mayor entendimiento de una cierta persona para la cual una cierta política pública va a tener consecuencias. Bueno, sí está elegida esta persona, ¿no? En la Persona Card está elegida con mucho cuidado, va a definir una política pública que puede adaptarse también a otros, idealmente toda la sociedad con esta política pública que va a formarse basada en esta persona ficticia. Bueno, la teoría de usuarios extremos desafortunadamente no es mi teoría, es una teoría de una persona que estaba, estoy mirando ahora, Eric Van Hippel se llama. Sí. Y sí. Es una persona... El que habla de innovación abierta. Exacto.
sí. En la teoría de gestión de estrategias. Claro. Ahí te paso lo que yo conocía. Exacto. Esta entrevista va a ser parte de la lista Diseño y Gobierno. La lista es larga, porque en un momento hice una serie sobre el tema y entrevisté a muchos diseñadores trabajando para el sector público, desde empresas o como parte de un organismo nacional o municipal. La lista la encuentran en Spotify. Hay muchas entrevistas sobre laboratorios de gobierno y en varias hablamos sobre políticas públicas. Trabajo haciendo política pública, que son los documentos del gobierno para dirigir sus esfuerzos y gobernar. Desde un ministerio hay diferentes tipos de documentos que se producen, como leyes, estrategias, programas de gobierno y decisiones sobre prioridades específicas. Coincido en lo que dice Verena, es más difícil estudiar el impacto de las políticas públicas porque no es como un servicio que muy pronto se mide la reacción. En un programa de gobierno hay cosas que suceden inmediatamente y varias otras que necesitan tiempo de incubación hasta que se implementan. Entonces, entender las futuras consecuencias no es fácil. Sigamos escuchando a Verena. Muy bien, entonces, estás mirando, aparte de ese caso en el que estuviste trabajando en el laboratorio de la Unión Europea, ¿querés contarnos de algún otro caso? Sí, claro. Bueno, después de esta experiencia en la Unión Europea, estaba ya mirando a otro estudio de caso, y este estudio de caso ha sido el Foro Económico Mundial con su centro para la cuarta revolución industrial en San Francisco. Y este estudio de caso lo elegí porque están trabajando, este centro está trabajando, este grupo de personas que está trabajando en este centro, están trabajando de verdad sobre la gobernanza de las nuevas tecnologías y las tecnologías emergentes, así como la inteligencia artificial y otras tecnologías como blockchain, automated mobility, automated driving, sí, ¿no? Y movilidad autónoma, no sé cómo se dice. Muy bien, movilidad autónoma. En este caso, lo que me interesó, lo que me pareció interesante es que no ha sido una organización típicamente, una institución a nivel de autoridad política, pero ha sido una organización que, bueno, es más considerada como institución y organización internacional en una versión más ligera, porque de verdad organización que está considerada en la ley suiza como organización internacional, pero no en otros países. Entonces es más algo como una organización que está promoviendo los intereses del sector privado y público, y en el día de hoy también los intereses de la civilidad, de la sociedad. Y allí, entonces, no podemos hablar de una organización de verdad pública, reconocida por varios países del mundo, que está proponiendo nuevas metodologías, pero es una organización entre varias organizaciones y mundos, ¿no? Es como una organización paraguas de otras organizaciones, ¿no? Sí, digamos que sí. Es una organización para otras organizaciones, pero también una organización que no podría existir si no hubiera esta legitimación por otras organizaciones. Entonces es más algo como un lugar donde se encuentran, como tú lo dijiste, varias organizaciones y varias voces para definir cómo vivir en el 2030, 2050, 2010, juntos a las tecnologías nuevas y emergentes. O sea, ¿cómo se va a vivir en el 2030? O sea, están pensando el futuro de las políticas públicas. Sí, pero sobre todo es menos el futuro de las políticas públicas que en general un interés sobre
cómo queremos que vivir como sociedad en varios años, ¿no? Para mí es interesante porque no es, como ya lo dice, no es una organización pública, pero es una organización quien establece de verdad muchas teorías, muchas proposiciones para cómo vivir y está de verdad adoptado por también otras organizaciones. Ok, ¿y lo que hacen es investigación o hacen también propuestas de desarrollo, donde desarrollan tecnología o desarrollan servicios? Están desarrollando menos tecnología, pero proposiciones para el mundo de las políticas públicas y también para el mundo para las personas que están tomando decisiones estratégicas, digamos, en el sector privado y en el sector público, pero también es una organización que trabaja con consideraciones de startups o de organizaciones civiles para definir cómo, digamos, solucionar ciertos desafíos, ciertos retos que tenemos en el día de hoy. Está buenísimo. ¿Y cuál fue tu rol ahí? Estaba como ya en el laboratorio de la Comisión Europea, estaba analizando cómo están trabajando en este centro del Foro Económico Mundial en San Francisco. Y estaba analizando, no solamente analizando, pero también contribuyendo a proyectos que estaban desarrollando. Un proyecto que está ya público es un proyecto que estaba pensando en cómo crear una especie de gobernanza para el cielo, ¿no? Porque con los drones, ¿cómo se llaman drones en español? Los drones. Drones, se dice. Bueno, estaba mirando en una política pública que podía permitir unmanned vehicles, lo que quiere decir drones como un vehículo que no tiene personajes a bordo, juntos a un aéreo, por ejemplo, un avión, quien tiene personajes a bordo. Y son estas las consideraciones de verdad de la política pública, ¿no? Bueno, lo que queríamos que saber es cómo crear una reglamentación para el cielo internacional. El cielo internacional, para cielo. El cielo internacional, para permitir que podía acomodar drones como vehículos que no tienen pasajeros a bordo con aviones, un vehículo que tiene pasajeros a bordo. Y esto no está todavía tratado en política, no estaba antes, no había estado reglamentado en las políticas públicas internacionales disponibles al nivel internacional. Entonces, como el tráfico de drones en el espacio internacional, en el cielo, digamos. Sí, en el espacio internacional, es eso. Ok, y va a haber rutas como tienen los aviones de pasajeros. Bueno, esto ¿cómo va a ya había quitado el foro y no sé si podríamos ver en línea o en un sitio que se ha desarrollado después, pero de verdad son lo que quería decir es que son estas consideraciones que están tratando laboratorios y centros de innovación para la política pública. Son cuestiones como cómo reglamentar el espacio internacional de tráfico aéreo internacional, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cómo usan diseño en esa situación para hacer esta nueva política pública de cosas que no existen? De verdad, ha sido solamente el inicio cuando estaba con ellos en el 2017. Y de verdad estábamos viendo cómo trabajar con diseño y sobre todo con el elemento de prototipaje, el elemento de diseño de prototipaje para estas políticas públicas alrededor de nuevas tecnologías y tecnologías emergentes. Entonces, todo lo que estaban haciendo, en mi opinión, analizándolo, estaba muy, muy nuevo, ¿no? Estábamos preocupados con prototipaje, algo que en el 2017-2018 todavía no se hablaba muchísimo, ¿no? Y aunque uno pueda haberlo hecho, prototipar las políticas públicas, no había publicado cómo se hiciera.
Entonces estábamos al inicio de cómo prototipar políticas públicas en un sector alrededor de tecnologías emergentes, en un centro de innovación que también era nuevo. Entonces todo está un poco nuevo, ¿no? Súper interesante. Ok, y no te quedaste a ver los prototipos. Bueno, los prototipos de políticas públicas es esto que también está publicado, está un poco complicado sobre cómo hacer prototipos de política pública, ¿no? Lo que está complicado es verdad que tú no puedes crear un prototipo de, digamos, una planta artificial, ¿no? Y ya puedes ver qué resultado va a tener a un ser humano. El reto de diseñar un prototipo en las políticas públicas es que en realidad una política pública va a ser, como lo estamos entendiendo hoy, va a ser un documento. Entonces sería un documento que estaría pasado de un país al otro, que estaría negociado al nivel de contenido, justo al nivel de para quién estará aplicado. Entonces es un poco más, digamos, está un poco más lejos ya relativo a crear un producto, ¿no? O un servicio donde de verdad puedes medir más o menos en real time, ¿no? En tiempo real, una reacción de un ser humano. Pero lo que estábamos pensando es de verdad testear ciertos pasajes de este prototipo en experiencias. Entonces, lo que habríamos propuesto es testear ciertos pasajes como si fueran una experiencia, ¿no? Entonces, transformar un texto, algo que no vive, algo que es unidimensional más o menos, en algo que puede ser más que puede ser más que solo un texto, ¿no? O sea, pero lo que estamos hablando acá es prototipiar el proceso de una política pública. O sea, quién participa, en qué momento, qué parte de la política pública está abierta a quiénes, ese tipo de cosas. Sí, yo creo que, como lo estás diciendo, Mariana, uno no puede separar en las políticas públicas y en el proceso de definir políticas públicas los actores que lo están haciendo y que lo están negociando y que lo están aprobando de las personas que lo están, del resultado mismo, ¿no? Es lo que quiero decir. El resultado de una política pública, de algo que va a tomar la forma de una pieza de texto, de un documento, está definido por gente. Y la gente que está involucrada en el proceso de la toma de decisiones, en el proceso de la formulación del contenido, va a ser la gente que estará definiendo lo que será el resultado final. Y yo creo que, como lo dijiste tú, lo que queríamos hacer es de verdad, sí, testear pasajes de este texto, de esta proposición que ya el Foro Económico y el equipo responsable tenía, testear este contenido con la gente que la utilizaría. Ok, como con los ciudadanos del lugar donde se implementaría. Uh-huh. En este caso no habrían sido los ciudadanos porque es un poco más complicado, en mi opinión, si estamos trabajando y hablando del proceso de políticas públicas al nivel de gobernanza internacional, porque, como lo estábamos diciendo, el Foro Económico Mundial tiene como miembros otros gobiernos, ¿no? Y tiene como miembros otras organizaciones. Entonces, allí nuevamente tenemos este conflicto de quién va a ser considerado como el usuario de lo que estamos formulando. Y en este caso, los usuarios han sido formulados como los gobiernos, como otras universidades, quienes también querían tener una parte del espacio internacional, del tráfico internacional de aéreos, para testear, por ejemplo, científicamente los drones o una aplicación de los drones, ¿no? Entonces, si hablamos del diseño al nivel de organizaciones internacionales, el usuario directo muchas veces es un otro estado en un otro gobierno. Y decime una cosa, cuando
Cuando están, por ejemplo, hablando de esto de prototipar el tráfico aéreo internacional, ¿se tiene en cuenta también a los otros seres aéreos como los pájaros? Esta es una pregunta muy importante. Yo creo que, porque yo, más que en el contenido, yo podía facilitar los procesos de diseño e implementación de diseño en este proyecto. Él no podía liderar el proyecto, ¿no? Los líderes son gente que está mucho más especializada en estas temáticas, ¿no? De drones, etc. En mi opinión, y no lo sé, pero en mi opinión, y especularía que una ley, como existe ya esta ley, ¿no? De cómo regular una reglamentación sobre el espacio, el tráfico internacional de aéreo, tendría ya una referencia, en mi opinión, a los pájaros o a otros seres. A los murciélagos. Sí. Muy bien. ¿Y qué te imaginas que vas a estar haciendo en el futuro? ¿Qué pasa después del doctorado? Supongo que estás terminando tu doctorado, ¿no? No, todavía estoy trabajando en mi doctorado bajo otra supervisión y yo siempre estaba trabajando y haciendo mi doctorado al lado. Entonces tomará un poco de años todavía. Pero yo en este momento ya estoy trabajando en Facebook también sobre las temáticas de gobernanza de nuevas tecnologías y en este momento sobre todo inteligencia artificial. Y ahí también estamos diseñando ideas de políticas públicas y nosotros llamamos estas ideas de políticas públicas los prototipos de política pública y estamos en este caso de verdad testando estas proposiciones, estas ideas de política pública con usuarios que están más bajos relativo a los usuarios como un gobierno o algo más. En este caso estamos testeando estas políticas públicas con, por ejemplo, empresas, ¿no? También tenemos un proyecto estamos lanzando en el 2021 en México y pueden ya consultar la red por eso. Pero yo veo de verdad mi futuro, lo veo allí, lo veo en diseño para las políticas públicas, en las cuestiones, en las preguntas de qué sociedad queríamos que ser en 20 años, en 50 años, en 10 años. ¿Quién decide? ¿Qué purpose, ¿no? ¿Qué motivación tiene la sociedad en el 2030, por ejemplo? ¿Cómo queríamos vivir al lado de nuevas tecnologías y tecnologías emergentes? Y creo que estas cuestiones son de verdad las fundamentales, son cuestiones filosóficas, lo sé, estoy de acuerdo con eso, pero si no es el diseño que va a ayudar a buscar y a encontrar respuestas a estas preguntas, no sé qué disciplina va a ser más cualificada. ¿Cómo? ¿Si no es el diseño? Si no es el diseño que va a ayudarnos a encontrar respuestas a estas preguntas filosóficas, no, de verdad no sé qué disciplina va a ser más adecuada. Claro. Y decime, supongo que esta es mi última pregunta, pero estás leyendo mucho porque estás haciendo tu doctorado. Entonces, ¿qué te está inspirando en este momento? ¿Qué lecturas le querés recomendar a nuestros escuchas? Sí. Bueno, una cosa que me preocupa muchísimo, y como lo decí, es el valor, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué papel tiene la sociedad? ¿Qué papel tiene la tecnología en unos años? Y cómo tendríamos que tomar decisiones hoy para saber realizar este valor, ¿no? Es algo como una utopía, una idea sobre la sociedad, ¿no? Y en este caso, un libro que me gusta mucho es Deborah Stone, Policy Paradox, que está hablando justo de este tipo de policy, de la práctica de políticas públicas como una práctica de crear ideas para la sociedad. Después, uno de mis libros que estoy leyendo es Mariana Mazzucato, The Value of Everything,
que es un libro más económico, escrito de una perspectiva más económica, pero como ya soy una persona que ha estudiado varias disciplinas en su vida, entonces quería continuar con eso porque creo que las respuestas a los retos de hoy las encontramos solamente en una mezcla de varias disciplinas. Y si no, un otro libro que todavía estoy leyendo es un libro sobre el yoga, porque estoy también enseñando yoga. Y es no sé, es algo que me ayuda a ordenar todo lo que estoy pensando durante el día. Qué bueno. Y supongo que practicas también yoga. Claro, sí. No estoy solamente pensándolo, lo estoy practicando. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Mariana, y bueno, nos vemos. Según Verena, el resultado de una política pública está definido por la gente involucrada en el proceso. Por eso, el diseño tiene mucho que aportar a las políticas públicas, porque podemos influenciar a quien se invita a participar y de qué manera. Tenemos herramientas para invitar y para escuchar que son eficientes, creativas y flexibles y se adaptan a diferentes contextos. Entonces, cuando el rol del diseñador está claramente ligado a la interacción con diferentes grupos de colaboradores, o sea, en otras palabras, se enfoca en la participación, estamos enriqueciendo las políticas públicas. Traemos nuevas maneras y nuevas miradas, tiempo y ganas de pensar cómo se integran diferentes voces. Si hilamos un poco más fino, escuchamos que Verena propone que lo que queremos hacer es testear el pasaje de un texto con la gente que lo utilizará. Esa frase me dejó pensando, porque aunque se intenta hacer un texto accesible, fácil de leer y simple, muchas veces no se logra. Quien va a utilizar el texto son los organismos de gobierno que, por ejemplo, tienen que interpretar las leyes para ejecutarlas. Y sabemos que en esa interpretación a veces hay contradicciones y no todos interpretan algo de la misma manera. Si le damos a escuchar este podcast a dos personas diferentes, rescatan completamente otro pedazo, y si te lo cuentan, resulta un relato totalmente diferente. Por eso la claridad en estos documentos es fundamental, y me quedo en la cabeza eso de hacer testeos como Verena propone. Espero tener la oportunidad y les cuento cómo me fue, y les deseo que a ustedes también les haya inspirado a pensar en lo que hacen y cómo lo hacen escuchando a Verena. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.